Entonces, alteraciones del agua y el sodio. Ya hablamos la clase pasada en relación, ¿cierto?, a generalidades del equilibrio hidroelectrolítico. Definimos presión osmótica, definimos osmosis, cómo se mueve el agua, cómo se mueven los electrolitos, cómo se regula el agua, cómo ingresa agua a nuestro organismo, cómo egresa agua de nuestro organismo. Entonces, todos los conceptos que conversamos en aquella jornada, ¿cierto?, de trabajo, era fundamentalmente para establecer las bases de lo que vamos a hablar prontamente, es decir, las alteraciones que va a suceder en nuestro organismo cuando observemos o cuando nuestro organismo se presente, ¿cierto?, alteraciones del agua y el sodio. Entonces, alteraciones del agua y el sodio que en nuestra práctica profesional lo definimos como un estado de deshidratación, ¿cierto? Alteraciones del agua y el sodio, un estado que en medicina lo denominamos deshidratación. ¿Qué situaciones, qué causas o en qué circunstancias nuestro organismo puede perder agua y desencadenar el estado que denominamos de deshidratación? Diarreas y vómitos, está en el último, ¿cierto? El parámetro acá, en la diapositiva dice diarreas y vómitos, muy habitual, ¿cierto? Indistintamente la causa de las diarreas, indistintamente la causa del vómito, las diarreas y los vómitos son una causa habitual de pérdida de agua en nuestro organismo. Diarreas y vómitos, salmonelosis, cólera, rotavirus, intoxicación alimentaria, gastritis, todo lo que puede condicionarnos diarreas y vómitos potencialmente puede ser causa de pérdida de agua y con esto el desarrollo de un estado denominado deshidratación. Pacientes debilitados u obnubilados. Si un paciente está débil o está semi-inconsciente, ¿cierto?, no va a poder proveerse de agua, pierde autovalencia, ¿cierto? Lo hemos visto incluso en las películas, cuando la persona está débil, no se puede proveer, ¿cierto?, de este vital elemento. Entonces, pacientes debilitados u obnubilados también, en ellos se puede observar un déficit de agua, ¿cierto?, un déficit de líquido. Sudoraciones profusas, si la persona, ¿cierto?, a través del sudor, o el sudor se torna tan profuso, ¿cierto?, tan abundante en otras palabras, que puede condicionar pérdida de agua también. En el caso de obstrucción intestinal, muy interesante, se puede formar por razones patológicas un tercer espacio a nivel intestinal, ¿cierto? Se produce secuestro de agua, agua puede quedar acumulada a nivel intestinal y con esto también, ¿cierto?, condicionar una escasez de agua a nivel de otros órganos y tejidos. En el postoperatorio, muy importante eso, ustedes que van a trabajar en unidades, ¿cierto?, eventualmente quirúrgicas, es muy importante observar en el postoperatorio, en el postquirúrgico, una adecuada reposición de líquidos. Entonces, en el postquirúrgico, en el postoperatorio, cuando no hay una reposición adecuada de líquidos, también puede haber un déficit, ¿cierto?, de agua de volumen en la persona. Y en una patología muy interesante que se denomina diabetes insípida, que no es la diabetes mellitus, la diabetes sacarina que nosotros estudiaremos más adelante, sino que la diabetes insípida es un tipo de diabetes que tiene relación con la alteración de la regulación de la hormona antidiurética. Entonces, ¿en qué situaciones, en qué circunstancias o por qué causa nuestro organismo puede tener una pérdida de agua o carencia, déficit de agua? Diarreas y vómitos, pacientes debilitados u obnubilados, sudoraciones profusas, en el postquirúrgico, en el postoperatorio, cuando no hay una adecuada, una correcta, una buena reposición de líquidos, en el contexto de una obstrucción intestinal con secuestro del agua en nuestro organismo y formación de un tercer espacio, y en el contexto de una enfermedad denominada diabetes insípida, donde está alterada la regulación de la hormona antidiurética. Entonces, por cualquiera de estas causas que ya mencionamos, ¿cierto?, se produce pérdida de agua, nuestro organismo se desencadena pérdida de agua, y en esta misma situación va a condicionar, ¿cierto?, la cascada fisiopatológica o el mecanismo fisiopatológico de la pérdida de agua. Cuando estudiamos, ¿cierto?, recordamos cómo se regula el agua en nuestro organismo, dijimos que se regulaba a través del mecanismo de la sed, de la hormona antidiurética y de la aldosterona. Recordamos, ¿cierto?, mecanismo de la sed,
de la aldosterona y de la hormona antidiurética. Y dijimos que la habíamos estudiado por separado para mejor entender cada mecanismo en particular. Pero en condiciones de pérdida de agua, estos tres mecanismos de la SED, de la hormona antidiurética y de la aldosterona se van a activar en forma simultánea. Y en este esquema, ¿cierto? Así lo estamos demostrando. Tenemos acá el mecanismo de la SED, de la aldosterona y de la hormona antidiurética. Mecanismo de la SED, de la aldosterona y de la hormona antidiurética. Entonces tenemos eventualmente los tres mecanismos concatenados, ¿cierto? Los tres mecanismos que se desencadenan en forma simultánea. Entonces, pérdida de agua por cualquiera de las causas que ya invocamos, paso del agua del espacio intracelular al extracelular, deshidratación celular con activación del centro de la sed. Simultáneo con esto, la pérdida de agua condiciona una disminución del volumen plasmático circulante, VPC, volumen plasmático circulante. Esto condiciona aumento de la secreción de aldosterona. Recordamos que el rol universal de la aldosterona es reabsorción de sodio, ¿cierto? Por lo tanto, hay una mayor reabsorción de sodio, lo que traduce un aumento de la osmolaridad del espacio extracelular, aumento de la secreción de hormona antidiurética, lo que conlleva, recordamos, a una mayor reabsorción de agua. ¿Para qué? Para que nuestro organismo presente oliguria. El término oliguria es orinar poco u orinar menos. Entonces, oliguria, orinar poco u orinar menos. Y nuevamente repetimos, ¿cierto? En condiciones de déficit de agua, nuestro organismo va a orinar menos. Recordamos, ¿cierto? Menos y más concentrado. Cuando hay déficit de agua, vamos a orinar menos y más concentrado. Y cuando hay exceso de agua, dijimos, vamos a orinar más y más diluido. Entonces, pérdida de agua, paso del agua del espacio intracelular al extracelular. Deshidratación celular con activación del centro de la sed. Simultáneo a esto, pérdida de agua, disminución del volumen plasmático circulante, aumento de la secreción de aldosterona, mayor reabsorción de sodio. Esta mayor reabsorción de sodio condiciona un aumento de la osmolaridad del espacio extracelular, aumenta la secreción de hormona antidiurética, mayor absorción de agua, oliguria. Que recordamos que la oliguria es orinar menos, ¿cierto? Orinar poco en rigor, orinar menos. Entonces vemos que los tres mecanismos van a actuar en forma simultánea cuando haya en nuestro organismo pérdida de agua de cualquier origen o por cualquier causa. Mecanismo de la sed, de la aldosterona y de la hormona antidiurética. ¿Podría prevalecer un mecanismo por sobre otro en dependencia de la causa? Por supuesto que sí. Pero en rigor, siempre en la cascada fisiopatológica van a estar, ¿cierto?, los tres mecanismos concatenados. Este es el mecanismo fisiopatológico de la pérdida de agua. Y dijimos, ¿cierto?, que el punto de vista clínico, porque hacemos todo, ¿cierto?, o haremos todo un trabajo clínico futuro, el estado de pérdida de agua en medicina se denomina deshidratación. Entonces el anterior esquema era la fisiopatología de la pérdida de agua. Y el cuadro clínico de la pérdida de agua en medicina se denomina deshidratación. Entonces, deshidratación es el cuadro clínico, el estado, ¿cierto?, de pérdida de agua en nuestro organismo. En dependencia del porcentaje del agua perdida, vamos a diferenciar tres tipos de deshidratación. La clasificación de deshidratación no está basada en las causas de la deshidratación, sino que está basada fundamentalmente en el porcentaje, ¿cierto?, de agua perdida. Partiendo de esa información, diferenciamos en medicina una deshidratación ligera o leve, cuando nuestro organismo pierde aproximadamente un 3 o un 5% de su peso corporal, una deshidratación moderada, pérdida aproximada del 6 al 10% del peso corporal, y una deshidratación severa, cuando hay una pérdida superior al 10% de su peso corporal.
Recordamos que en su momento dijimos que la cantidad de agua en nuestro organismo equivale a un 60% de nuestro peso, expresado en litros, ¿cierto? De kilogramos hacemos la conversión a litros. Por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos tiene 48 litros de agua en su organismo. Entonces, una persona que pesa 80 kilos, ¿cierto? Y tiene una deshidratación leve o ligera, perderá aproximadamente, ¿cierto? Entre 2 litros y medio a 4 litros. Una persona con una deshidratación leve o ligera que pesa 80 kilos perderá aproximadamente de 2 litros y medio a 4 litros, un 3 a un 5% de su peso corporal. Esta persona, ¿cierto? Desde el punto de vista clínico, ¿qué síntomas va a presentar? Decaimiento y tal vez, ¿cierto? Sed, leve sed, va a estar algo sedienta. Entonces va a estar decaída, algo sedienta. Deshidratación leve, todos tal vez hemos tenido una deshidratación leve por diferentes circunstancias, ¿cierto? Y nos recordamos de aquella situación donde tuvimos decaimiento, ¿cierto? Y estuvimos levemente sedientos y pudimos afortunadamente sobrellevar bien ese estado de deshidratación leve. Si la deshidratación es moderada, en el mismo ejemplo de la persona de 80 kilos, ya hablamos de una pérdida mayor de agua, ¿cierto? 4.8 litros, incluso hasta 8 litros, 6 al 10% de su peso corporal. 6, 4.8, ¿cierto? A 6 litros de pérdida. No, 80 kilos dijimos. 4.8, es decir, casi 5 litros, hasta 8 litros de pérdida de agua. Ya acá el cuadro clínico va a estar dominado por síntomas más específicos, ¿cierto? Y más graves, así mejor lo entendemos. El paciente va a estar francamente decaído, va a estar sediento, pálido, va a presentar una palidez, boca seca, lengua saburral, recordemos ese término, ¿cierto? Lengua saburral, incluso podría estar taquicárdico, ¿cierto? Con aumento de la frecuencia cardíaca, y va a tener una disminución de la turgencia de la piel. Entonces, el paciente con una deshidratación moderada será aquel que pierde aproximadamente de un 6 a un 10% de su peso corporal. Y la sintomatología será el decaimiento franco, ¿cierto? Sediento, pálido, boca seca, lengua saburral, con incluso disminución o pérdida de la turgencia de la piel, de la elasticidad de la piel. Y si presenta una deshidratación severa, pérdida superior al 10%, en el ejemplo nuestro, ¿cierto? De la persona de 80 kilos pierde más de 8 litros de agua, va a tener el cuadro clínico similar a la deshidratación moderada, decaimiento, palidez, boca seca, lengua saburral, y tendrá además riesgo de un shock hipovolémico, un shock por pérdida de volumen. Denominamos a este proceso un shock hipovolémico por pérdida de volumen. Este volumen puede ser plasma, sangre o líquido, ¿cierto? Ya veremos más adelante, ¿cierto? Shock en general e hipovolémico en particular. No nos vamos a adelantar a hablar de shock hipovolémico porque tenemos una clase de shock donde el paciente puede presentar taquicardia, ¿cierto? Disminución de la presión arterial, entre otras manifestaciones. Entonces, en la deshidratación severa, el paciente presentará los mismos síntomas y signos que ya anunciamos en la deshidratación moderada, pero habrá riesgo de una deshidratación severa, riesgo, perdón, de un shock hipovolémico en la deshidratación severa. Entonces, la clasificación de la deshidratación no está definida ni determinada por la causa, como cuando ustedes responden algunas veces en sus evaluaciones. La causa de la diarrea no es la que define la clasificación, sino que es el porcentaje de agua perdida, ¿cierto? De un 3 a un 5% deshidratación leve o ligera, de un 6 a un 10% deshidratación moderada y sobre un 10% deshidratación severa. Y desde el punto de vista clínico, muy interesante además agregar, ¿cierto?, que un paciente deshidratado va a presentar en un porcentaje, y recordamos de lo que conversamos la vez pasada, equilibrio hidroelectrolítico, va a presentar hipernatremia, va a presentar un sodio elevado, ¿cierto?, condición que denominamos hipernatremia.
Es decir, la deshidratación va acompañada de un aumento del nivel del sodio plasmático en su sangre. Sodio plasmático, recordamos valor normal del sodio plasmático que lo vimos en el ionograma normal del plasma, bordea siempre entre los 140 y 142 mil equivalentes litros. Recordemos que el mil equivalente es la unidad de medida de los electrolitos, ¿cierto? Entonces, si tomásemos un examen de sangre de un paciente deshidratado para medir el nivel de su sodio, del sodio plasmático, este sodio va a estar sobre los 142 mil equivalentes, ¿cierto? Que es la cifra normal. Y habitualmente, ¿cierto? Se eleva sobre los 150 mil equivalentes litros, que responde al estado de hipernatremia secundaria a la deshidratación. Profe, Sí, sí, ¿podría volver a definir el shock hipovolémico, por favor? claro. Gracias. El choque hipovolémico se podría potencialmente, ¿cierto?, desencadenar en el estado de deshidratación severa. Muy inhabitual que se gatille en la deshidratación leve ni en la moderada, sino que es en la severa, donde, deshidratación severa, donde podríamos observar mayor riesgo de un shock hipovolémico. Y este choque hipovolémico, ¿cierto? O mejor dicho, el cuadro clínico va a estar definido por todos los síntomas y signos de la deshidratación moderada. Pero del shock propiamente tal, ¿cierto? Vamos a observar, y lo más relevante del shock es la hipotensión, disminución de la presión arterial. El paciente va a estar taquicárdico, pero va a tener una hipotensión, una marcada hipotensión, una hipotensión sin respuesta. Ese término, ¿cierto? Lo vamos a ver más tarde cuando vemos enfermedades infecciosas, es una hipotensión. Entonces, en rigor, el shock es hipotensión, disminuye en forma brusca, severa la presión arterial, entre sus principales manifestaciones. Entonces, cuando hablamos que un paciente está en shock, en este caso hipovolémico, hay una serie de síntomas y signos que nos pueden orientar hacia ese diagnóstico de shock, pero en el caso de la hipovolemia básicamente se traduce en una hipotensión. El paciente va a tener su presión arterial baja, hipotensión. La presión sistólica va a estar bajo los 90 milímetros de mercurio, ¿cierto? Ya que estamos hablando de shock, a pesar de que vamos a tener una clase de shock, pero adelantamos, ¿cierto?, que hay una hipotensión y su presión arterial sistólica estará bajo los 90 milímetros de mercurio. Ya vamos a tener la clase de shock en algunas semanas más, pero adelantamos, ¿cierto?, que en un paciente deshidratado, ¿qué debemos hacer? Reconstituir volumen, ¿cierto? Debemos aportar volumen al paciente. Aportamos suero fisiológico, Ringer lactato. La idea es aportar volumen. Fundamentalmente aportar volumen. Si el paciente tiene su presión arterial baja, aportamos volumen y vemos que paulatinamente empieza a elevarse su presión arterial. Por lo tanto, el paciente con un shock hipovolémico, lo más importante, o para él, ¿cierto? Será lo más importante el aporte de volumen, suero fisiológico o Ringer lactato. Y también secundario, importante, el aporte de nutrientes, cristaloides o coloides, según sea la causa de la pérdida, ¿cierto? Ya vamos a hablar de eso nuevamente, lo definimos, ¿cierto?, en shock hipovolémico. Sin embargo, nos quedamos con la idea que en un estado de deshidratación, lo más importante es reconstituir volumen, aportar volumen al paciente, suero fisiológico o Ringer lactato. ¿En qué cantidad? Lo vamos a revisar, ¿cierto?, después en nuestra clase de shock, donde hablamos del shock hipovolémico. Y también es importante aportar nutrientes, cristaloides, coloides, según sea la causa de la pérdida. Pero en el estado de deshidratación, lo más relevante es aportar volumen. Entonces, equilibrio ácido-base. Pero antes de hablar de equilibrio ácido-base, de las alteraciones, mejor dicho, el equilibrio ácido-base, vamos a revisar algunos conceptos, ¿cierto?, que van a ser de mucha utilidad para la comprensión del mismo tema. Entonces, equilibrio ácido-base, y es importante, ¿cierto?, recordar la definición de ácido.
y de base, entre otras definiciones. Muy simple, ¿cierto? Recordamos que un ácido es toda sustancia capaz de dar iones hidrógeno. Entonces, un ácido es una sustancia capaz de entregar hidrogeniones, capaz de dar iones hidrógeno, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Y una base es toda sustancia capaz de captar iones hidrógeno, como por ejemplo el radical amonio. Entonces, un ácido es una sustancia capaz de dar iones hidrógeno y una base es una sustancia capaz de captar iones hidrógeno. Como ejemplo de un ácido, ácido clorhídrico, y de una base, el radical amonio. Muy importante recordar el concepto de pH. pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, de iones hidrógeno. Recordamos que el pH del agua es 7, que es un pH neutro, y el pH del plasma sanguíneo 7.4. pH de la sangre, pH sanguíneo, pH del plasma 7.4. Y es muy importante ese parámetro, ¿cierto? Por eso es que está en rojito en rigor. 7.4. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que esté sobre ese 7.4 será patológico. Y todo lo que esté bajo ese 7.4 también será patológico. Por lo tanto, internalizamos la información que el pH sanguíneo, que el pH de la sangre, que el pH del plasma es 7.4. Nos quedamos con esa cifra, ¿cierto? 7.4. Entonces la aprendieron un día 12 de mayo del año 2021 y no se van a olvidar más que el pH de la sangre, de nuestro plasma, es 7.4. Al final de la presentación, ¿cierto? Vamos a ver una diapositiva que nos amplía un poco el parámetro, ¿cierto? Que nos da de 7.35 a 7.45. No lo deja como tan rígido en 7.4. Pero es importante manejar el 7.4 porque si nos quedamos en 7.35, más adelante van a pasar los años y nos vamos a olvidar. El profe que dijo 7.32, 7.35, 7.44. Así que nos quedamos mejor en el 7.4 para que podamos, ¿cierto?, eventualmente hacer nuestras disquisiciones en relación a ese parámetro, ¿cierto? 7.4. A pesar de que nuevamente vamos a analizar posteriormente que el parámetro es un poquito más amplio, ¿cierto? Entre el límite inferior y superior. Sin embargo, para efectos académicos, vamos a definir que el pH sanguíneo es de 7.4. Recordamos que en rigor la sangre es agua. Por lo tanto, el pH de la sangre también podría haber sido 7, ¿cierto? Si la sangre en rigor es agua, también podría haber sido 7 el pH de la sangre. Pero esta diferencia en rigor del 0,4 está definida por el CO2 que está disuelto en nuestra sangre. Sino también el pH podría ser 7, ¿cierto? Pero esta diferencia está marcada por el CO2 que está disuelto en nuestra sangre. Entonces, muy importante recordar el pH sanguíneo que es de 7.4. Y en nuestra sangre existe un mecanismo de defensa que impide que la llegada, que la adición de un ácido fuerte aportando ion hidrógeno o una base restando ion hidrógeno produzca cambios bruscos y sustanciales en este pH que es de 7.4. Entonces en nuestra sangre, en nuestro plasma, existe un mecanismo de defensa que impide o que impedirá, ¿cierto?, que la llegada de un ácido aportando ion hidrógeno o una base restando ion hidrógeno produzca, condicione cambios bruscos y sustanciales en este pH que es de 7.4. Y este sistema que impide que la llegada de un ácido o de una base nos cambie nuestro pH se denomina sistema tampones, amortiguadores, frenos, los buffers. Entonces, buffers, sistema buffers, tampones, frenos, amortiguadores, es aquel sistema que va a impedir que la llegada de un ácido o de una base nos cambie nuestro pH que es de 7.4. Este sistema buffers, tampones, amortiguadores está compuesto por el buffer
bicarbonato, del sistema bicarbonato ácido carbónico, y los buffers no bicarbonato. Y entre estos encontramos el sistema de los fosfatos, de la hemoglobina y de las proteínas. En el sistema buffer incluimos también la difusión celular, sistema respiratorio y riñones. Entonces, mecanismo buffer, compuesto por el buffer bicarbonato, con el sistema bicarbonato ácido carbónico, los buffers no bicarbonato, y acá incluimos el sistema de los fosfatos, de la hemoglobina y de las proteínas, difusión celular, sistema respiratorio, riñones. Entonces recordamos los mecanismos buffer, ¿cierto? Los más relevantes. Sistema bicarbonato ácido carbónico. Sistema bicarbonato ácido carbónico. Ustedes saben que la tecnología no es mucho lo mío, ¿cierto? Así que ustedes imaginan que estas dos ventanitas que están acá son los pulmones, ¿cierto? Estas dos ventanitas son los pulmones. Echen ahora la imaginación y esas dos ventanitas serán los pulmones. Entonces, producto del catabolismo proteico, los tejidos pasan CO2 del tejido al plasma. Este CO2 se hidrata con agua formando ácido carbónico. Recordemos que acá en el plasma hay glóbulos rojos, ¿cierto? Esto es sangre, está lleno de glóbulos rojos y al interior de los glóbulos rojos hay una enzima denominada anhidrasa carbónica. Yo le voy a enviar ese nombre, ¿cierto? Que es importante. Anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Ahí parece que es anhidrasa carbónica. Entonces, al interior de los glóbulos rojos se encuentra esta enzima denominada anhidrasa carbónica. Y esta anhidrasa carbónica desdobla el ácido carbónico y forma ion hidrógeno y bicarbonato. Entonces, producto del catabolismo proteico, pasa CO2 de los tejidos al plasma. Este CO2 se une o se hidrata con agua formando ácido carbónico. Y este ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, que está disuelto en la sangre, en nuestros glóbulos rojos, desdobla esta anhidrasa carbónica el ácido carbónico y forma ion hidrógeno y bicarbonato. Si dejáramos la ecuación hasta aquí, ¿cierto? Y por ley de acción de masa, recordamos, el ion hidrógeno se seguiría acumulando en nuestro torrente sanguíneo, ¿cierto? Acumularíamos ion hidrógeno, ion hidrógeno, ion hidrógeno. Por ley de acción de masa, la ecuación se inclina a la izquierda y esta acumulación de ion hidrógeno nos cambiaría el pH, ¿cierto? Recordamos, ion hidrógeno, cambio en el pH, provocaría una acidificación del medio. Viviríamos en una alteración que en medicina denominamos acidosis, de la cual vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, claramente esto no sucede en nuestro organismo, es más que nada para entender el esquema que viene a continuación. Entonces el CO2 pasa de los tejidos al plasma, se hidrata con agua formando ácido carbónico. Y este ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica que está disuelta en el plasma sanguíneo, se desdobla formando ion hidrógeno y bicarbonato. Y el CO2 que está disuelto en el plasma pasa a los pulmones y lo eliminamos al momento de exhalar, ¿cierto? Como CO2. Pero si dejáramos la ecuación hasta aquí, cosa que no sucede en nuestro organismo, estaríamos acumulando ion hidrógeno, y esto nos condiciona un cambio en nuestro pH, ¿cierto? Claramente por acumulación de ion hidrógeno. Una acidosis. Viviríamos en una acidosis perpetua, ¿cierto? De por vida. Y claramente esto no sucede porque la naturaleza, y Dios por supuesto, ¿cierto?, nos dotó de dos órganos muy importantes que son los riñones. Entonces, CO2 pasa del tejido al plasma, donde se hidrata formando ácido carbónico. Y este ácido carbónico se desdobla por acción de la anhidrasa carbónica que está disuelto, ¿cierto?, en los glóbulos rojos, formando ion hidrógeno y bicarbonato. Y acá viene, ¿cierto?, la función de estos órganos muy relevantes,
ya que los riñones toman el bicarbonato que se formó a expensas del ácido carbónico, toman ese bicarbonato, lo resintetizan, lo reutilizan y lo envían a la sangre como bicarbonato de sodio. Entonces el rol de los riñones es tomar el bicarbonato que se formó a expensas de la disociación del ácido carbónico, toma ese bicarbonato, lo resintetiza, lo reutiliza y lo envía a la sangre como bicarbonato de sodio. Y al enviarlo a la sangre como bicarbonato de sodio, está el riñón aportando más bicarbonato a nuestro organismo, a nuestro torrente sanguíneo. Y este bicarbonato en este sistema se denomina ion común. Este bicarbonato, ¿cierto? En el sistema del buffers bicarbonato ácido carbónico se denomina ion común, por cuanto este bicarbonato pasa a ser tanto común para el ácido carbónico como común para el bicarbonato de sodio. Entonces el rol de los riñones en este sistema es reutilizar, resintetizar el bicarbonato que se formó a expensas del ácido carbónico. El riñón lo reutiliza, lo resintetiza y lo envía a la sangre como bicarbonato de sodio. Pero con esto el riñón está aportando más bicarbonato. Y este bicarbonato en esta ocasión pasa a denominarse ion común, porque es común tanto para el ácido carbónico como para el bicarbonato de sodio. Entonces, sistema de bicarbonato ácido carbónico. Recordamos el sistema de la hemoglobina y todo parte aquí, ¿cierto? Nuevamente estas dos ventanitas pretenden ser pulmones, ¿cierto? Entonces, oxihemoglobina, todo parte acá, oxihemoglobina. Recordamos que la oxihemoglobina entrega oxígeno a los tejidos. Los tejidos reciben oxígeno e intercambian CO2. Este CO2 se hidrata con agua al interior del plasma de nuestro torrente sanguíneo, formando ácido carbónico. Esa ecuación ya la conocen, ¿cierto? El esquema anterior. El ácido carbónico ingresa al glóbulo rojo, hematíe, eritrocito, de las tres formas correctas, glóbulo rojo, hematíe, eritrocito, y recordemos que al interior de los eritrocitos hay anhidrasa carbónica. Por lo tanto, el ácido carbónico ingresa a los glóbulos rojos, donde por acción de la anhidrasa carbónica se desdobla, recordamos, ¿cierto? Este ácido carbónico en ion hidrógeno y bicarbonato. Y además se forma hemoglobina reducida. Hemoglobina reducida. Entonces, el ácido carbónico ingresa al glóbulo rojo, hematíe, eritrocito, donde por acción de la anhidrasa carbónica desdobla este ácido carbónico en ion hidrógeno bicarbonato y se forma también hemoglobina, una forma de hemoglobina reducida. Esta hemoglobina reducida se une a este ion hidrógeno y forma hemoglobina ácida. Y esta hemoglobina ácida ingresa a estas ventanitas que pretenden ser pulmones, se oxigena y se forma oxihemoglobina. Y acá nuevamente, ¿cierto? Este esquema se perpetúa. Oxihemoglobina entrega oxígeno a los tejidos. Los tejidos reciben oxígeno e intercambian CO2. Este CO2 se hidrata en el plasma formando ácido carbónico. Este ácido carbónico ingresa al glóbulo rojo, donde se desdobla por acción de la anhidrasa carbónica que está presente al interior de los glóbulos rojos, formando ion hidrógeno y bicarbonato, y un tipo de hemoglobina reducida. Esta hemoglobina reducida se une a este ion hidrógeno y forma hemoglobina ácida. Y esta hemoglobina ácida ingresa a los pulmones, se oxigena, formando nuevamente oxihemoglobina. Y ahí el esquema, ¿cierto?, se perpetúa. Mecanismo de difusión celular, muy simple, ¿cierto? Recordamos que difusión celular es en rigor el intercambio entre el extracelular y el intracelular de moléculas con una misma carga. Entonces, difusión celular la entendemos como un intercambio de moléculas con una misma carga entre el intracelular y el extracelular. Mecanismo de difusión celular.
reabsorción del bicarbonato, que no lo vamos a ver, ¿cierto?, en este tema, sino que cuando vemos insuficiencia renal, cuando hablamos de sistema renal, en algunas semanas más, ¿cierto? Pero básicamente acá nuevamente destacamos y rescatamos el nombre anhidrasa carbónica, ¿cierto? Que dijimos importante, que es la responsable de desdoblar el ácido carbónico, entre otras funciones, ¿cierto? Pero para efecto de nuestro tema, desdoblar el ácido carbónico, y recordamos forma ion hidrógeno y bicarbonato, la anhidrasa carbónica. Pero este mecanismo, ¿cierto?, de la reabsorción del bicarbonato lo analizamos posteriormente, ¿cierto?, en nuestro tema de riñones, en nuestra clase, ¿cierto?, de enfermedades que afectan a los riñones. Entonces, estos parámetros, ¿cierto?, de fisiología, estos conceptos, muy importante era repetirlos, recordarlos, ¿cierto?, para mejor entender las alteraciones del equilibrio ácido-base. Entonces, alteraciones del equilibrio ácido-base, concepto de acidosis. Es el estado patológico que tiende a disminuir el pH de la sangre, que recordamos es de 7.4, ¿cierto? Por lo tanto, si este pH disminuye, a esta situación clínica en medicina la denominamos acidosis. Entonces, la acidosis es el estado patológico que tiende a disminuir el pH de la sangre. Es el estado patológico que tiende a disminuir el pH de la sangre. Si el pH disminuye por acción de la ganancia de un ácido aportando ion hidrógeno o la pérdida de una base restando ion hidrógeno, lo denominamos acidosis metabólica. Entonces, si el pH disminuye por ganancia de ácido o pérdida de base, lo vamos a denominar acidosis metabólica. Por el contrario, si el pH disminuye por una disminución del índice de ventilación pulmonar en relación al índice de producción de CO2, lo que en medicina denominamos hipoventilación, es una acidosis respiratoria. Entonces, si el pH disminuye por una disminución del índice de ventilación pulmonar con relación al índice de producción de CO2, hipoventilación, lo denominaremos acidosis respiratoria. En la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria, en ambas situaciones el pH disminuye, ¿cierto? Pero claramente los mecanismos serán muy distintos, tanto para la acidosis metabólica como para la acidosis respiratoria. Entonces, acidosis metabólica, muy simple un esquema, ¿cierto? Pero muy didáctico. Exceso de ácidos o pérdida de base condicionan una disminución de la relación bicarbonato y ácido carbónico, descenso del pH y desarrollo en nuestro organismo de la acidosis metabólica. Y dijimos, ¿cierto?, que la acidosis metabólica se puede ocasionar potencialmente, ¿cierto?, por ganancia de un ácido fuerte por parte del líquido extracelular en nuestro organismo, o en su efecto, pérdida de base, pérdida de bicarbonato del líquido extracelular. Entonces la pregunta es, ¿qué situaciones podrían condicionar que nuestro organismo ganara ácido o perdiese base para desarrollarnos una acidosis metabólica? Entonces, ganancia de un ácido fuerte por parte del líquido extracelular. Cuando nuestro organismo puede ganar ácido, ¿cierto? Y con esto desencadenarse una acidosis metabólica. Cuando, número 1, pueda presentar oxidación incompleta de grasas con acumulación de acetona, de cuerpos cetónicos. Se observa muy habitualmente en el diabético. Es una complicación muy habitual del diabético, la acidosis metabólica, la acidosis diabética, ¿cierto? Que ya la vamos a analizar cuando revisamos diabetes. En diabetes hablamos de las complicaciones, de la acidosis metabólica, el coma hiperosmolar, entre otros. Entonces, oxidación incompleta de grasas con acumulación de acetona de cuerpos cetónicos, como sucede en el diabético o en su efecto por un ayuno muy prolongado. Ayuno prolongado es no comer, ¿cierto?, más de 8 o 10 horas. Cuando hay un ayuno muy prolongado o en el paciente diabético, se puede, ¿cierto?, presentar
oxidación incompleta de grasas con acumulación de cuerpos cetónicos. Y con esto posterior, ¿cierto?, podría desencadenar una acidosis metabólica. O también una acidosis metabólica se podría presentar si nuestro organismo tuviese una oxidación incompleta de carbohidratos, de hidratos de carbono, como con acumulación, de ácido láctico, generando una acidosis láctica. ¿En qué situaciones se puede provocar aquello? En condiciones de estados infecciosos. Las infecciones nos pueden condicionar una oxidación incompleta de hidratos de carbono, con acumulación de ácido láctico, una acidosis láctica, o también el ejercicio exigente, ¿cierto? Una sobreexigencia física, el ejercicio desmesurado, también puede condicionar una oxidación incompleta de hidratos de carbono con acumulación de ácido láctico y desarrollo de una acidosis láctica y por ende una acidosis metabólica. O también, número 3, cuando hay ganancia de ácidos inorgánicos de nuestro metabolismo normal en una situación patológica denominada uremia, que afecta el hígado y los riñones, ¿cierto? Uremia. Entonces, nuestro organismo puede ganar un ácido fuerte y con ello, ¿cierto?, potencial causa de acidosis metabólica por oxidación incompleta de grasas con acumulación de cuerpos cetónicos, como en el ayuno prolongado y la diabetes, por oxidación incompleta de carbohidratos con acumulación de ácido láctico, una acidosis láctica en el contexto de enfermedades infecciosas o la actividad física exigente, o ganancia de ácidos inorgánicos del metabolismo normal, como por ejemplo en la uremia, acidosis urémica, uremia, que es una enfermedad que afecta riñones y el hígado. Pero también dijimos que nuestro organismo podría desencadenar acidosis metabólica por pérdida de base, ¿cierto? ¿Y de qué forma o por qué medio, por qué mecanismo podría nuestro organismo perder base? Podría perder bases por los riñones en una enfermedad afortunadamente muy inhabitual, muy inusual, que es la acidosis renal tubular, pero también nuestro organismo, muchísimo más habitual, pierde base por los intestinos en condiciones de diarrea, indistintamente, ¿cierto?, de la causa de la diarrea, salmonela, cólera, rotavirus, enterovirus, etcétera, indistintamente de la causa de la diarrea, a través de la diarrea perdemos base a través de la diarrea por los intestinos y es una causa potencial de acidosis metabólica. Hay que tener mucha atención en aquello, ¿cierto? Mucha precaución y cuidado, sobre todo, ¿cierto?, en los niños, en los lactantes. La diarrea puede condicionar pérdida de base y con esto el desarrollo de una acidosis metabólica. Entonces nuestro organismo puede ganar ácido o perder base y con esto desencadenarse una acidosis metabólica. Y muy habitualmente, ¿cierto?, por los intestinos podemos perder base y con esto generarnos una acidosis metabólica. El cuadro clínico de la acidosis metabólica está definido por la polipnea e hiperventilación. Polipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria. Si el paciente tiene diarrea, ¿cierto? Y además está polipneico, diarrea más polipnea, está presentando diarrea y está respirando muy agitado, ¿cierto? Una polipnea, hay que tener precaución con aquello. Sobre todo, nuevamente, hacemos el alcance en nuestro grupo etario infantil, ¿cierto? Los pequeños, porque puede ser eventualmente una manifestación de acidosis metabólica. La hiperventilación, en rigor para efecto de nuestro tema, también lo consideramos un aumento de la frecuencia respiratoria. A pesar de que en la hiperventilación hay aumento de la frecuencia y la profundidad de la respiración. En la polipnea la respiración es más superficial. Es rápida pero superficial. En la hiperventilación es rápida pero más profunda. Pero en ambas, ¿cierto?, eventualmente hay un aumento de la frecuencia respiratoria, que es en rigor la
información que queremos internalizar. Y si tomamos un examen de sangre a un paciente con acidosis metabólica, vamos a encontrar que el potasio en nuestro paciente con acidosis metabólica estará aumentado. El potasio en un paciente con acidosis metabólica estará aumentado, lo que denominamos hiperpotasemia o hipercalemia, ¿cierto? Hipercalemia o hiperpotasemia. Potasio aumentado en un paciente con acidosis metabólica. ¿Y por qué aumenta el potasio en nuestro paciente con acidosis metabólica? Porque el potasio se intercambia con el ion hidrógeno al interior de la célula. Hay un intercambio, ¿cierto?, de potasio con ion hidrógeno al interior de la célula. Por lo tanto, en un paciente, ¿cierto?, con acidosis metabólica, tomamos un examen de sangre y vamos a encontrar que el potasio está aumentado, por cuando se intercambia el potasio con el ion hidrógeno al interior de la célula. Difusión celular, recordamos, ¿cierto? El potasio se intercambia con el ion hidrógeno al interior de la célula. Por lo tanto, a un paciente con acidosis metabólica, o en un paciente, mejor dicho, encontraremos su potasio aumentado en el examen de sangre. Acidosis respiratoria también, ¿cierto? Dijimos que la acidosis respiratoria es una disminución del índice de ventilación pulmonar, una disminución del pH por una disminución del índice de ventilación pulmonar en relación al índice de producción de CO2, lo que en medicina denominamos hipoventilación. La hipoventilación condiciona una disminución del índice de ventilación pulmonar en relación al índice de producción de CO2 y potencial causa de una acidosis respiratoria. Son muchas las causas que pueden condicionar hipoventilación. De hecho, cuando comencemos la próxima semana a estudiar respiratorio, hablamos de hipoventilación y causas también. Entonces, son múltiples las causas que pueden condicionar una hipoventilación, pero las agrupamos en tres, ¿cierto? En tres grandes causas que nos pueden condicionar hipoventilación. Patología pulmonar, todo lo que afecte pulmones, patología del sistema nervioso central a nivel del centro respiratorio, el bulbo raquídeo, e inhalación de monóxido de carbono. Ahí es CO solamente, ¿cierto? No es dióxido, sino que es monóxido, y borramos ese 2 y es CO solamente, inhalación de monóxido de carbono. Entonces hay muchas causas que pueden condicionar hipoventilación, pero las agrupamos en tres básicamente. Patología pulmonar, todo lo que afecte pulmones, bronconeumonía, tuberculosis, asma bronquial, todo lo que afecte el parénquima pulmonar y bronquial. Patología del sistema nervioso central, a nivel del centro respiratorio, bulbo raquídeo, e inhalación de monóxido de carbono. Entonces, patologías pulmonares, y mejor dicho, broncopulmonares, patologías del sistema nervioso central e inhalación de monóxido de carbono. Cualquiera de estas causas, ¿cierto?, condicionan un aumento de la presión parcial alveolar, aumento del CO2 y del bicarbonato sanguíneo, descenso del pH, acidosis respiratoria. Entonces, en rigor, toda causa que nos pueda condicionar hipoventilación, es decir, disminución del índice de ventilación pulmonar en relación al índice de producción de CO2, causa potencial de acidosis respiratoria. Todo lo que sea hipoventilación. Y agrupamos en patologías broncopulmonares, del sistema nervioso central e inhalación de monóxido de carbono. Aumento de la presión parcial de la PCO2 alveolar, aumento del CO2 del bicarbonato sanguíneo, descenso del pH, acidosis respiratoria. Todo lo que sea hipoventilación, ¿cierto? Eventualmente. Si en un juego, estos juegos infantiles, le coloca una bolsa de papel a un compañero en el rostro, ¿cierto? Le obstruye la vía respiratoria, va a hipoventilar, sí, y eso podría condicionar una acidosis respiratoria, claro que sí, porque es hipoventilación. Entonces podríamos nombrar un largo listado de causas que condicionan hipoventilación y causas potenciales de acidosis respiratoria, pero nuevamente las agrupamos
en tres, ¿cierto? En tres grupos de causas. Patologías broncopulmonares del sistema nervioso central, específicamente del centro respiratorio y del bulbo raquídeo, e inhalación de monóxido de carbono. Entonces, entre las causas tenemos depresión del centro respiratorio, ¿cierto? A nivel bulborraquídeo, acción de narcóticos, por ejemplo, el alcoholismo, traumas craneanos, procesos infecciosos, ¿cierto? Eventualmente del sistema nervioso central, podrían, al igual que los traumas, el alcoholismo, la acción de algunos fármacos narcóticos, inhibir, deprimir el centro respiratorio, con esto desencadenar una hipoventilación y como respuesta a la hipoventilación, la acidosis respiratoria. Entonces, depresión del centro respiratorio, acción de narcóticos, alcoholismo, traumas craneanos, procesos infecciosos, ¿cierto? Meningitis, meningoencefalitis, entre otros. Deprimen el centro respiratorio, hipoventilación, y por esta causa, ¿cierto? Se puede gatillar una acidosis respiratoria. El asma bronquial, obstrucción de la vía respiratoria baja, las neumonias, las bronconeumonías, el edema agudo de pulmón. Agregamos acá, por ejemplo, la neumonía, la tuberculosis, heridas penetrantes a nivel del pulmón. No podemos nombrarlas todas, ¿cierto? Por eso que nos quedamos con estos tres grandes grupos. Patologías que afecten bronquios y pulmones, sistema nervioso central, específicamente el centro respiratorio, e inhalación de monóxido de carbono. Un cuerpo extraño traqueal, parálisis de la musculatura intercostal, ¿cierto? La membrana hialina, déficit de membrana hialina es surfactante en el recién nacido. Todo esto condiciona hipoventilación, estas causas me refiero, y con esto, con hipoventilación, una causa potencial de acidosis respiratoria. Cuerpo extraño traqueal, ¿cierto? Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Son procesos dramáticos en el contexto de un paciente adulto, por ejemplo, con una prótesis dental o con restos alimenticios, ¿cierto? Y eventualmente con frutas que estén comiendo se produce una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Esto produce hiperventilación y potencial causa de acidosis respiratoria y más, ¿cierto? Paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, claramente. Entonces, muy importante, ¿cierto? Entender que tenemos tres grandes grupos que nos pueden condicionar hipoventilación y en conjunto con esto, teóricamente, ¿cierto? Y potencial causa de o causas de acidosis respiratoria. Patologías broncopulmonares del sistema nervioso central e inhalación de monóxido de carbono. Si tomamos un examen de sangre, una gasometría, pH y gases, ¿cierto? Una gasometría a un paciente con una acidosis y particularmente una acidosis respiratoria, vamos a encontrar un pH de la sangre disminuido, ¿cierto? Acidosis, disminución del pH sanguíneo, una presión parcial de CO2 aumentada y un bicarbonato aumentado. Entonces, si tomamos un examen de sangre, pH y gases, examen que muy habitualmente van a tomar ustedes en su práctica clínica profesional, si tomamos un examen de sangre, pH y gases, gasometría, vamos a encontrar un pH disminuido, como todo cuadro acidótico, ¿cierto? Acidosis, disminución del pH bajo 7.4, una presión parcial de CO2, una PCO2 aumentada y un bicarbonato aumentado en el contexto, ¿cierto?, de una acidosis respiratoria. Y el cuadro clínico de la acidosis respiratoria está definido por hipoxemia, disminución del oxígeno en la sangre, hipercapnia, aumento del CO2 en sangre. La hipoxemia es disminución, ¿cierto?, del oxígeno en la sangre, que nos va a dar cierta sintomatología que vamos a analizar cuando vemos insuficiencia respiratoria. La hipercapnia es retención de CO2 en nuestro organismo, hipercapnia o hipercarbia, de las dos formas está correcta, que también va a tener su sintomatología y síntomas de insuficiencia respiratoria aguda. Y este cuadro clínico después lo analizamos con mayor detención, ¿cierto?, en nuestra clase de insuficiencia respiratoria. Entonces, cuadro clínico de la acidosis respiratoria: hipoxemia, disminución del oxígeno en la sangre; hipercapnia,
retención de CO2 en nuestro organismo, síntomas de insuficiencia respiratoria aguda. Y antes que terminemos la clase, ¿cierto? Y vayan a descansar, nos vamos a llevar la definición de alcalosis, ¿cierto? Que es completamente distinta a la acidosis. La alcalosis es el estado patológico que tiende a producir aumento del pH de la sangre sobre 7.4. La acidosis era una disminución, ¿cierto? La alcalosis era un aumento del pH de la sangre. Si este pH aumenta por una ganancia de base o una pérdida de ácido, lo vamos a denominar alcalosis metabólica. En la acidosis metabólica recordamos que era al revés, ¿cierto? Ganancia de ácido o pérdida de base. En la alcalosis tenemos ganancia de base o pérdida de ácido, lo que denominamos alcalosis y en este caso una alcalosis metabólica. Y por el contrario, si el pH aumenta por un aumento del índice de ventilación pulmonar en relación al índice de producción de CO2, lo que denominamos una hiperventilación, lo llamaremos alcalosis respiratoria. Aumento del índice de ventilación pulmonar en relación al índice de producción de CO2, alcalosis respiratoria. En la acidosis respiratoria teníamos disminución del índice de ventilación pulmonar en relación al índice de producción de CO2. Recordamos, ¿cierto? En la acidosis respiratoria. Y en la alcalosis respiratoria tenemos un aumento del índice de ventilación pulmonar en relación al índice de producción de CO2, una hiperventilación. Es decir, la hipoventilación nos puede condicionar una acidosis respiratoria y la hiperventilación nos puede condicionar una alcalosis respiratoria. Y en la acidosis respiratoria, potenciales causas, ganancia de ácido o pérdida de base, acidosis metabólica, y en la alcalosis metabólica, potenciales causas, ganancia de base o pérdida de ácido.